Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. El impacto que tiene el consumo de alimentos ultraprocesados en los niños. Y esto es algo que se ve a nivel mundial y queremos hablar de este tema con una especialista. Por eso invitamos a la doctora Susana Sánchez. Ella es nutrióloga pediatra. Pero antes de presentarla, vamos por favor a ver esta placa que nos explica que la alimentación es el pilar fundamental de la salud integral de las personas, sobre todo en la infancia, que es el momento de la vida en el que comienza el desarrollo físico y mental. Actualmente se ofrece todo tipo de alimentos industrializados a los niños a edades cada vez más tempranas, lo que puede representar graves consecuencias para la salud. La epidemia de obesidad, diabetes y enfermedades crónicas afectará en mayor medida a las futuras generaciones si no realizamos un cambio sustancial en materia de alimentación. Bueno, este es un tema pero demasiado importante y lo vamos a hablar, y ya saludamos a nuestra invitada, la doctora Susana Sánchez, nutrióloga pediatra. Doctora, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Muy bien, Vivi, encantada de estar en tu espacio. Siempre miro desde afuera cuando tengo un poquito de tiempo. Y bueno, es un placer, es un tema que a todos los pediatras y quienes más aún estamos trabajando en el área de la nutrición preocupa, porque hoy en día es todo un desafío. Sí. Como estuvimos hablando previamente, la cuestión de la alimentación que llamamos saludable. Y muchas veces, ¿cómo entendemos esa alimentación saludable? Porque a veces consideramos que un jugo es saludable. Claro. Entonces, creo que nuestro mayor problema es la falta de comunicación. Y allí entramos a, digamos, no quiero decir enfrentar, pero en el fondo hay un tira y afloje también con respecto al marketing publicitario, a la publicidad engañosa con respecto a ciertos productos. Sí. Que uno los considera saludables o adecuados, pero resulta que cuando miras la composición corporal, iba a decir nutricional, sí, tiene nutrientes que el común de la gente no sabe que eso podría hacerle daño. Entonces, allí es importante entender los conceptos de procesados, ultraprocesados y los naturales, ¿verdad? Entonces, los procesados son aquellos productos que sufren, ¿verdad?, cambios en su composición natural para, ya sea pasteurizar, por ejemplo, un lácteo para sí, pasteurizar o para descremar. Entonces eso lo convierte en procesado. Ahora, ultraprocesado es cuando yo le agrego un producto que va a mejorar la palatabilidad, que eso lo hace más, digamos, rico, al gusto. Exacto, más sabroso. Eso. Le da un sabor especial que hace que querramos comerlo en mayor cantidad y más frecuentemente. Claro. Entonces, un yogur natural es un procesado, pero cuando yo le agrego azúcares, le agrego pulpas, ahí se convierte en ultraprocesado. Es bastante exigente también, y bueno, eso siempre es no sé si llamarlo plagueo de la industria, de que de repente se acota bastante sí, la cantidad de productos que uno pudiera recomendar de una manera amplia y con tranquilidad. Claro, ¿sí? Pero claro, ese sería el concepto de ultraprocesado. Me encanta esta aclaración ya al inicio del programa, porque entonces tenemos bien claro el tema de procesado y de ultraprocesado. Y si nos ponemos a ver, está todo ultraprocesado. Abrí tu heladera y muchas veces voy a la cena y nos vamos al supermercado y a diferentes lugares y está ahí al alcance de la mano, es fácil, le gustan a los chicos y todo. Entonces nos facilita la vida, pero nos da problemas. De eso vamos a hablar a la vuelta del corte.
en El Doctor en Casa, nuestra invitada, la doctora Susana Sánchez. Ella es nutrióloga pediatra. ¿Por qué la invitamos? Porque el tema es demasiado importante. Es alimentos ultraprocesados en la salud de los niños. Ya nos explicó lo que son los alimentos procesados y los ultraprocesados. Y veamos ahora este material que habla de esta facilidad, que ya decíamos también, entre comillas, de tener estos alimentos ultraprocesados. La facilidad que ofrecen los alimentos ultraprocesados. Desde que inician la alimentación complementaria a los 6 meses de edad, muchos padres ofrecen alimentos instantáneos a base de cereales, avena o arroz, que los pediatras recomiendan preparar con leche materna, o bien fideos y hasta postrecitos de puré de frutas envasados. Si se lee el listado de ingredientes de muchos de estos alimentos, podrán leerse palabras como jarabe de maíz de alta fructosa, glutamato monosódico y otros aditivos que no solo carecen de valor nutricional, sino que, además, dañan la salud. ¿Te imaginas que nosotros compramos, doctora, todo lo mejor para nuestros niños y bueno, y supuestamente viene y que de Alemania y de acá y de allá es lo mejor y está lleno, está ultraprocesado y lleno de esto aditivos, que decía alta fructosa y glutamato ¿qué es eso? El glutamato monosódico es un realzador del sabor. O sea, es hace que, digamos, algunas propiedades relacionadas con el gusto sean más atractivos. Entonces, hace que, bueno, realmente es un aditivo permitido. Eso es algo que tenemos que saber, no es algo que esté prohibido su uso, digamos, en estos productos procesados o industrializados. Entonces lo que hace es conservar ese sabor y acuérdense que esto es para durar un año. O sea, es también, contiene también productos que hacen que ese alimento conserve ciertas propiedades durante mucho tiempo. O sea, son lo natural y lo bueno del alimento ya no está. Prácticamente no está, o sea, quedan las calorías y quedan las grasas y todo eso y muy poca gente, o sea, muchos de nosotros los padres no tenemos ese tiempo de buscar y mirar y aunque leamos el rotulado nutricional, incluso nosotros que estamos en el tema no podemos interpretar exactamente qué es lo que nos está diciendo. Una mamá con un niño que tiene problemas renales, bueno, se toma el tiempo y mira porque... Obvio. Pero el común de la gente no tiene la posibilidad de saber si esos miligramos de sodio que dice ahí, porque también tienen que entender todos que hay nutrientes que son de declaración obligatoria. Los hidratos de carbono, las grasas totales, las grasas saturadas y el sodio son de declaración obligatoria. Por eso figura, porque es obligatorio. Por eso figura y eso es gracias, digamos, también a las reglamentaciones del Mercosur. Porque tanto Brasil, Argentina como Paraguay deben tener eso de esa manera, o sea, así discriminados para poder comercializarse. Pero aunque diga ahí sodio, ¿cuánto sé yo de que eso es adecuado y que esa cantidad está permitida o no? Entonces, yo siempre les suelo enseñar a mis pacientitos, bueno, que miren en todo caso, si ese alimento dice que por porción tiene, vamos a suponer, 100 calorías y tiene 150 miligramos de sodio, entonces es alto en sodio. Claro. Cuando la cantidad de sodio sobrepasa las calorías por porción de ese producto, entonces se considera alto en sodio. Pero son para pacientes muy puntuales y por eso es que es tan importante que Paraguay por fin se haya alineado al movimiento global con respecto al etiquetado frontal, justamente para que el ciudadano de a pie, ¿verdad? El que tiene que correr,
pueda entender qué es lo que está pasando. Sí. Entonces, mi hija de 9 años, cuando ve esos sellos, dice, mamá, esto tiene 3 sellos o tiene 4 sellos. Claro. Entonces, ella ya sabe que yo eso no le voy a comprar. Ya. Le comprará al papá, ¿verdad? Pero, Claro, pero es importante Pero ella saber. entiende, o sea, Claro. una niña de 8 o 9 años es capaz de comprender, entonces el adulto obviamente va a poder también comprender. Claro. Y ya asusta. Entonces, como en Chile, que fue el primero que comenzó con esto en nuestra región, tiene un eslogan que dice, menos sellos, más salud. Claro. Entonces, para eso sirve, para no estar haciendo estos cálculos de si tiene calorías o miligramos. Sí. Entonces dice alto en sodio, alto en grasa, alto en calorías. Entonces también nos obliga a tomar conciencia Sí. de lo que estamos consumiendo. Sí. No significa que nunca lo vamos a consumir, pero no con esta frecuencia. Pero no vas a comprar todo, el Exacto. yogur o la galletita o no sé qué cosa que supuestamente tiene, no sé, tiene algún grano o alguno que le da el aspecto natural, y después si ves todos esos sellos ves que es puro maquillaje, ¿verdad? Totalmente. Pero me parece fantástico esto, y sobre todo aprender, porque hace daño. Ultraprocesados no son naturales, ya lo dice el nombre, y es muy poco lo bueno que tienen adentro. Y estamos hablando de salud de niños, no estamos hablando de adultos que ya pasamos todas estas etapas, que lo mismo hace daño, pero lo más importante es justamente el desarrollo de los niños. Veamos este otro material, por favor. La compulsión de los niños por consumir alimentos ultraprocesados. El glutamato monosódico, que se utiliza en snacks y galletitas, abre las papilas gustativas, haciendo irresistible al paladar la experiencia de consumirlo. El azúcar, el jarabe de maíz de alta fructosa y las harinas refinadas son altamente adictivos e inducen al cerebro del niño a consumir más y más. Los padres ofrecen estos productos a los niños desde muy pequeños. Deben saber que están estimulando los circuitos del placer y la recompensa en el cerebro del niño, los mismos que están asociados al comportamiento adictivo. Abre una lata de papas fritas y hasta que no terminas la última no puedes dejar. No. Grandes, No se puede chicos, dejar. todos. Y Es por eso, ¿verdad? Es por eso y eso no termina ahí, porque al comer un paquete de papas fritas, que las papas fritas en sí uno las puede hacer de una manera más saludable, la cuestión es la cantidad de sodio que uno le agrega a esas papas fritas, y eso de vuelta estimula al sistema nervioso central, y uno quiere compensar ese exceso de sal, ¿verdad?, de sodio, consumiendo productos dulces. Entonces, esa es la trampa mortal, digamos, Claro. porque esto acumulativamente llega a un niño que no tiene la madurez del hígado como para procesar, también fuerza a su sistema renal, porque esto se tiene que excretar, se tiene que eliminar a través de los riñones, entonces es una sobrecarga constante. Y entonces también predispone a que después se puedan formar los cálculos renales, si hay exceso de azúcares. Cuando el cuerpo no puede procesar esa cantidad de azúcares, no metaboliza, el organismo toma y lo transforma a lo que llamamos triglicéridos. Y eso a su vez otra vez va a repercutir en el hígado, vamos a tener hígado graso, y recordar que eso no ocurre en la adultez. Nosotros tenemos niños adolescentes con hígado graso. Dios mío. Y eso, si no se atiende a tiempo, eso va a ir progresando, creando un hígado inflamado que luego se va a volver crónico y puede llegar a una cirrosis. La cirrosis hepática más frecuente no es la alcohólica, es justamente aquella que viene a partir de este hígado graso. Entonces llamamos hígado graso no alcohólico. De manera que no es algo muy simple lo que está pasando, es muy complejo y muy peligroso. Y nuestras tasas de obesidad infantil en menores de 5 años incluso se han disparado de una manera increíble.
Tal es así que en las guías del menor de 2 años, allá cuando trabajamos 2014-2015, tuvimos que incorporar un mensaje con respecto a los jugos, porque hicimos una pequeña encuesta de más de 700 niños, e incluso en el interior del país tenían la costumbre antes de los 2 años ya de administrarle estos jugos o estas bebidas azucaradas. Es como cuando vamos por ahí caminando, yo siempre les digo a mis alumnos, ustedes no pueden pasar y verle a un niño que está con el biberón y con un líquido burbujeante adentro y no decir nada de color negro. Una gaseosa o un jugo. Hay que educar. Por más de que nos damos la vuelta y van a comprar, pero hay que insistir en eso. Por y eso cuando hablas de prohibido. jugo, porque se habla de gaseosa y obviamente se sabe que es que no es nada natural, ¿verdad? Que es re artificial, que no hace bien en nada, que no tiene ni una vitamina, que nada de nada. Pero cuando se habla de jugos, doctora, eso engaña más todavía. Porque uno dice, bueno, jugo de fruta, ¿verdad? La fruta es buena, pero el jugo viene en un pack o en un lo que sea lleno de químicos otra vez. Y si uno se pone a leer, lo que menos tiene es jugo de fruta de verdad. Ni siquiera, la denominación ni siquiera dice jugo. Dice bebida dulce o azucarada con saborizante a tal naranja o durazno, lo que sea. No es un jugo. E incluso los naturales nosotros estamos restringiendo. Ya no están nuestras guías para los más pequeñitos, porque cuanto antes, para entender, nosotros ya nacemos con esa, digamos, predisposición natural a lo dulce, ¿sí? A querer lo dulce. Entonces, si desde temprana infancia nosotros estamos educando a ese niño, o mal educando, con preferencia hacia esos sabores dulces, eso va a ser muy difícil de quitar más adelante. Entonces, es como dar un doble discurso. Yo te doy cuando vos sos pequeñito, pero luego te digo que eso es malo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Me cuidas o no me cuidas? Entonces ahí nosotros eliminamos por completo de las guías alimentarias el tema de los jugos y yo como les digo a los pacientes, vamos a romper en dos, por aquí la fruta y por aquí el agua, porque el agua es también un elemento importante en la nutrición. Claro. Y no se está consumiendo en buena cantidad en muchos casos. Y tenemos que hacer un corte, pero también es, por ejemplo, cuando se le da leche a los niños, no ponerle otra vez azúcar ni nada, que se acostumbren a ese sabor de la leche, que también es otro paréntesis que vamos a hablar del tema de las leches que se venden. Pero ahora, doctora, vamos a hacer un corte, ¿sí? Correcto. Volvemos ya. Estamos aprendiendo muchísimo con nuestra invitada, la doctora, Susana Sánchez. Doctora, el tema de la leche. La leche que compramos, porque ya poca gente tiene una vaca en la casa, que compramos ya en Tetra Pak y todo esto. ¿Eso es leche? ¿Está bien? ¿Hay diferencias? ¿Qué es bebida láctea y leche? ¿Cómo es? Es una pregunta muy importante, porque de nuevo nuestra población no está muy informada al respecto de las diferencias. Y justamente ahí hay como una competencia no equitativa en términos de precio. Entonces, por lo general, yo suelo ver en los supermercados que van y están toman con la mano y cargan productos que tienen una diferencia de 2.000 o 3.000 guaraníes con respecto a las leches como tal. Entonces, la leche es un producto que realmente
no voy a decir que es natural porque pasa por un proceso de pasteurización y en algunos casos también se le agregan algunos aditivos, por ejemplo, las de crecimiento se le agregan núcleos vitamínicos para enriquecer, porque la leche común y corriente no tiene, por ejemplo, suficiente cantidad de hierro, suficiente cantidad de zinc, y nosotros recomendamos que el niño, después de haber terminado su lactancia, consuma una leche fortificada. Es muy importante eso para mantener los niveles mínimos, o sea, que necesitamos de hierro, etcétera, porque la leche sí de por sí es fuente de calcio y de vitaminas liposolubles, A y D sobre todo. Entonces, ¿qué pasa con el otro grupo que son las llamadas bebidas lácteas? Son alimentos que se reprocesan con el suero de la leche y por lo tanto no tienen la misma cantidad ni de proteínas ni de calcio. Si uno toma 2 packs, una de la leche X y una bebida láctea M o A o Z, no tengo preferencia por ninguna, yo les pido siempre que se fijen en la cantidad de calcio sobre todo, porque proteínas, nosotros somos un país que consume bastante proteínas. Entonces, un vaso de leche le va a aportar, a cualquiera de nosotros nos va a aportar 220 a 240 miligramos de calcio. Y una bebida láctea va entre 120 a 125, salvo que se enriquezca, lo cual no ocurre por lo general. Entonces, si un niño de 3, 4 hasta los entre 4 a 10 años necesita aproximadamente 600 miligramos de calcio, yo con 3 lácteos estoy 3 porciones, que serían 3 tazas de leche o 2 tazas de leche y una de yogur, ojalá natural, ¿verdad? O una feta de queso, ya estoy cubriendo sus requerimientos. Sin embargo, si va a tomar la bebida láctea, tendría que tomar 1,5 litros a 2 litros, lo cual tampoco es sano, porque no es que solo aporta eso, también tiene grasa, también se le agrega, o sea, contiene hidratos de carbono. Entonces, además, culturalmente no estamos preparados. Antropológicamente el ser humano ha evolucionado para la masticación. Entonces, no podemos acostumbrarle al niño solo con líquidos. Por eso de pequeño tienen que aprender a masticar, a comer sólidos también. Perfecto. Muy bien, veamos el siguiente material, por favor. Las activaciones de los ultraprocesados y la comida real en los sentidos. La combinación de una cantidad de azúcar, grasa, realzadores del sabor, etc., produce una activación a nivel de las papilas gustativas y de respuesta sensorial, que no existe en la comida real. Eso también va a hacer que a los niños después les cueste más poder elegir comida real, porque no pueden igualar el mecanismo de recompensa que le genera la comida ultraprocesada. Y en realidad va a depender mucho de cómo lo encaremos. El problema, yo siempre digo que empieza en la casa con, digamos, justamente esa palabra recompensa. Nosotros queremos que el niño coma frutas, verduras, etcétera, y le premiamos con un producto ultraprocesado, azucarado, alto en grasas, y obviamente el niño, por cumplir, hace esto de comer. Y a veces pasa que el niño en realidad no está con hambre. Simplemente necesita un tiempito más para poder ingerir lo que nosotros les estamos exigiendo. Y aprende a comer sin hambre por lograr este premio. Entonces, cuando perdemos esa capacidad de regulación del hambre y la saciedad, es que empiezan los problemas de exceso de peso. Porque además yo con eso le doy gusto a mis padres. Ellos están felices y como. Entonces yo les doy alegría. Y para que me acepten también hago eso. Entonces, y después descubro que esto obviamente tiene mucho más azúcar que la fruta que acabo de comer. Entonces, ahí de vuelta hay una competencia desleal, digamos. Sí. En ese sentido. Y lo otro que es desleal es el tema de los precios. Si yo una manzana, una naranja, tengo que comprar por 5.000 guaraníes y una galletita X
el paquetito me sale 1.500, 2.000, pues entonces voy a comprar la galletita probablemente, que además tiene todos estos elementos que acabas de mencionar, realzadores, azúcares libres, grasas saturadas, etcétera, que además le sacia porque hace que el estómago tenga lo que llamamos un vaciamiento lento, procesa pero queda en la pancita, entonces es como que me llena más. Y es una falsa saciedad. Claro. Entonces es difícil luchar. Entonces desde chiquito tenemos que acostumbrarnos los adultos a respetar las señales de nuestros niños. O sea, es como la lactancia materna exclusiva. Ellos toman hasta donde quieren y sueltan el pecho. Entonces, es establecer horarios, porque si el niño está picoteando, no quiere comer, voy a aprovechar que no quiere comer y le doy lo que me pide. Entonces el niño, además, empieza a ser selectivo. Claro. O sea, hay niños que tienen 8, 9, 10 años y solo comen milanesa con papa frita o puré de papa. O pancho y fideo. Pancho y fideo. Y bueno, no hablemos ahí de la variedad, porque ellos no son problemáticos de repente con las comidas rápidas, ¿verdad? Las comidas procesadas, porque se acostumbraron a eso, porque era el premio. Claro. Y después le decimos, no, eso no es un premio, es malo. Entonces ahí tenemos que tratar de ser coherentes, ¿verdad? Tal cual. Bueno, y ahora veamos el material que habla de justamente cómo impacta una dieta mala en los niños. A ver. ¿Cómo impacta una dieta de mala calidad nutricional en la niñez? Los alimentos ricos en nutrientes como frutas, verduras, proteínas magras, proporcionan elementos necesarios para un desarrollo cerebral óptimo. En cambio, los alimentos ultraprocesados carecen de estos nutrientes y pueden interferir en el crecimiento y en el desarrollo adecuado del cerebro. La exposición temprana a alimentos ultraprocesados puede establecer patrones alimentarios muy poco saludables que pueden persistir en la vida adulta. Además, representan calorías vacías y están relacionados con enfermedades crónicas como las cardiovasculares, la diabetes, obesidad e incluso cáncer. Por eso hablamos de, un término, una frase en realidad que es la doble carga de la malnutrición. Estar con exceso de peso no asegura de que esa persona o ese niño está recibiendo todos los nutrientes. Hay una figura que siempre usamos nosotros cuando hacemos capacitaciones y es una ladera abierta. Y entonces está la gaseosa, la papa frita, y lo que menos tiene son los micronutrientes críticos, le decimos. ¿Qué son estos? Son nutrientes que micro se le llama porque en pequeñas cantidades necesitamos, pero a veces ni siquiera esas pequeñas cantidades estamos aportando. Entonces, un niño puede estar recibiendo calorías incluso en exceso, proteínas en exceso, pero no recibe, por ejemplo, hierro, no recibe suficiente cantidad de calcio. O sea, adolescentes escolares que no quieren desayunar, por ejemplo, entonces después van compensando con el sándwich de milanesa o la piseta o el pancho en la escuela. Entonces ese es su desayuno y eso no tiene ninguno de estos nutrientes. Claro. Otro nutriente crítico, sobre todo en la etapa del estirón puberal, es el zinc. Y el zinc está en nuestro país, que es mediterráneo, lo encontramos en las carnes, por ejemplo. Entonces se come una hamburguesa que muchas veces de carne tiene una partecita y el resto son agregados para darle volumen. Entonces, nuevamente tenemos que volver a cómo era nuestra alimentación de pequeños, ¿verdad? Que nosotros no teníamos hamburguesas en cada esquina, ni a precio, que en realidad no es tampoco tan barata, pero es como da también una cuestión de estatus, o sea, yo puedo comer esa hamburguesa, entonces me hace sentir bien eso es emocionalmente. Tal cual. Pero el tema también, doctora, hay que pisar un poco tierra, es cierto todo lo que nos está diciendo, pero antes cuando se comía natural, la mujer no trabajaba, estaba en la casa, cocinaba, era la mamá o era la abuela, ¿verdad? O había una
persona encargada que se le contrataba, que era la cocinera, que se iba al mercado, venía la marchante a la casa con las frutas, las verduras y todas las cosas. Ahora eso ya prácticamente no existe y somos nosotras, las mujeres, las que trabajamos afuera y las encargadas también del tema de la alimentación. Entonces es más fácil acceder a todo esto muy procesado, ultra procesado, o hacer cosas rápidas. Y también está la otra parte, doctora, que usted conoce muy bien, que es las limitaciones económicas. Sí. Porque entonces una familia que no trabajan todos, trabaja uno solo con un sueldo mínimo, tiene varios hijos, ¿cómo comen? Entonces están los panificados, el huevo que está carísimo, ¿verdad? Pero harina, tortillita y esas cosas. ¿Qué se hace, doctora? Bueno, obviamente no podemos globalizar las realidades. Hay realidades urbanas, realidades indígenas, sí, realidades rurales. Y tenemos que trabajar con eso. Cuando nosotros armamos un plan, consideramos a quién le a quién le estamos dando, claro, esta recomendación. Por eso es que la olla nutricional ofrece una gran variedad de productos, como para que si yo no tengo, por ejemplo, no tengo para hacer harina de maíz, para hacer una polenta, pero si tengo locro, el locro pueda aportar en equivalencia las mismas calorías. Eso se llama intercambio, lista de intercambios. Entonces vamos adaptando pero también yo quiero hacer una salvedad. Muchas veces no queremos, me incluyo, digo, está muy cara la lechuga, está 6.000, 7.000. Pero para comprar una gaseosa que sale 10 a 12.000 no hay ningún pero. Claro. Y de esa lechuga comen 5 o 6 personas. Sí. Entonces también está el desafío de enseñar a la población hacia la buena compra. Sí. Entonces, ¿cómo yo optimizo mis recursos para lograr una alimentación bien combinada? Y que eso no signifique desangrar el bolsillo. O sea, otra realidad es, bueno, cuando sí hay un poder adquisitivo y siempre hay ofertas. Claro. Entonces, y mismo en estas multinacionales que ofrecen los combos de hamburguesas, también tienen ensaladas. Yo quisiera saber cuántos piden la ensalada. Sí. Sí. Por ejemplo, me voy a un restaurante, hay opciones que no son hipercalóricas que yo puedo pedir. O sea, yo puedo mandar traer una tarta o hago una tarta y congelo y ya tengo para la semana. O sea, hay formas. Cierto que implica porque uno tiene que para preparar el merendero de sí, nuestros hijos, de un desafío. Entonces, yo siempre le digo, para desayunar, yo les digo, preparen ya la noche, tengan su leche, su avena, y entonces ya es mezclar nomás tempranito. Pero hay que ir desayunado al cole. Importantísimo. Hacemos un pequeño corte, volvemos enseguida, tenemos todavía mucho que hablar y que aprender. Continuamos y vamos a ver este material que habla del sobrepeso y la obesidad infantil en Paraguay. La doctora ya nos explicó esto al inicio, pero veamos por favor. El sobrepeso y la obesidad infantil en Paraguay. En nuestro país, el exceso de peso afecta al 34,1% de los niños y adolescentes, registrando un crecimiento del 7,8% en los últimos 10 años. Según el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el 21,1% del grupo infantil tiene sobrepeso y el 13% padece obesidad.
Doctora, estos números son altísimos. Altísimos, y se nos va a ir de las manos si es que no tomamos medidas. Por eso es que tenemos que ayudarles con algo, aunque la gente no quiera. ¿En qué ¿Cómo es eso? Por ejemplo, cuando íbamos a hacer la disminución del contenido de sal en los panificados, sí, yo les decía, no le cuenten a las personas que vamos a bajar, porque es como que al bajar, cuando hicimos la prueba de aceptabilidad, ni se dieron cuenta cuál era el panificado que tenía menos contenido. Pero al avisarles que vamos a bajar el contenido, la gente se enoja. Entonces, hay cosas que hay que hacer aunque no quieran ellos. Y, por ejemplo, eso, la disminución del contenido de sodio en los panificados. El aumento del impuesto a las bebidas azucaradas. Sí. Eso ha demostrado en México, en Chile y en otros países, Ecuador, que al aumentar el impuesto aumenta el costo de ese producto, entonces ya disminuye, igual que con el cigarrillo, claro, ¿no? Con el tabaco. Claro. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que, digamos, impulsar o empujar. Acá no tenemos eso todavía, doctora. Se tiene y aumenta un por ciento, por decir, un porcentaje que es ínfimo, pero hay un grupo de legisladores que hasta el periodo anterior estaban empujando ese tipo de estrategias, pero hay mucha resistencia. ¿Y sí? Porque eso afecta obviamente a sectores industriales. Sí. Entonces, esas son estrategias que la gente común no entiende, no sabe, solo que le va a salir un poco más caro, entonces va digamos, a regular un poquito más la compra. Y de todos los productos tipo golosinas o paquetes de galletitas, etc. Otra forma es exactamente lo que debería estar ya en funcionamiento o reglamentándose en la ley 7092, que obliga a la incorporación de estos rótulos de advertencia, ¿verdad? Que en nuestro país va a ser una lupa y que va a estar indicando que eso está alto en grasas o en sodio, asusta eso, doctora. Asusta. Y esa es una manera de ayudar sin que uno esté sabiendo, ¿verdad?, que me están ayudando. Sí. Me enoja porque me obliga a darme cuenta de que estoy consumiendo o que le estoy dando a mis hijos, que son mi tesoro mayor. Eso, ¿verdad? Dije yo, ahora me siento culpable. Y la otra forma, por ejemplo, y que otros países ya lo han implementado, es la obligatoriedad de actividad física regular en las escuelas. ¿Sí? Una estrategia que no gusta mucho, pero también es altamente efectiva, es el control de qué es lo que se está vendiendo en las cantinas escolares. Y está todo escrito, están los lineamientos técnicos, están las resoluciones. Lo que no se hace es el monitoreo, la implementación. A veces con los mismos docentes tenemos inconvenientes. Porque es como son reacios muchos grupos a que los niños vayan a aceptar una fruta y recordando que la manzana no es la única fruta. Claro. Nosotros tenemos banana, tenemos mango, tenemos mamón. O sea, es un país donde, como solemos decir con mi esposo, tiramos una semilla y sale un árbol. Entonces, tenemos que trabajar en la revalorización de esos productos naturales. Como yo le digo a mi hija, no comas de afuera porque vos no sabés cómo procesaron eso. Sí. Y a veces quiere comer el ticket de la cantina, lleva 2 días y me dice, por favor, dame la comida de casa. Qué Entonces, maravilla. Notan la diferencia. Claro. Yo conozco escuelas, no sé si acá hay, pero en otros lugares, donde una parte de una de las materias es la huerta. Entonces los chicos tienen su huerta, ellos plantan la semillita, ven cuando sale la lechuga, el tomate o lo que sea. Y entonces ahí ellos, otra de las cosas es lavar, aprender a lavar y a preparar. Entonces es como un juego, es un aprendizaje y todos quieren comer lo que plantaron, ¿verdad? Obviamente no todo el mundo puede tener una huerta, pero es una manera de estimular y de que tenga, no ese obligarle a comer la lechuga, el tomate, que te obliga, no, tenés que comer porque hace bien, y eso lo único que coincide es que el niño no quiera. Se revela.
Justamente eso se perdió bastante. A mí me tocó esa etapa, ¿verdad? y yo recuerdo perfectamente que el día que íbamos a tener huerta era el día que yo me iba más alegre a la escuela, porque íbamos además a hacer un aprendizaje al aire libre. Claro. Sí, y era divertido, era útil, y uno podía contarle a papá y a mamá qué es lo que hizo. Y allí es donde varios, sobre todo en las áreas urbanas, se perdió eso. Entonces, también está en nosotros los padres involucrarle a nuestros niños en el proceso de preparación de alimentos. Sí. Y eso acorta la distancia hacia ese producto que yo sé que es sano, pero le mantuve alejado. Un día el niño no quiere comer, yo ya no le sirvo. Y yo tengo que servir, como yo les digo, aquí yo no estoy preguntando si quería o no, eso va a estar ahí. Pero vamos a hacer juntas. Entonces, yo siempre le pongo de ejemplo a mi hija que yo no tengo nada que ver, es digamos, un rédito que le tengo que dar a mi esposo, que tiene durante la pandemia, él como le encanta cocinar, por suerte, entonces sí, porque entonces todo es compartido también. Sí. Y ella a los 7, 8 años cortaba con el cuchillito de plástico, etcétera. Y entonces yo les suelo mostrar también a mis pacientitas y pacientitos y a las mamis que podemos hacer cosas divertidas. ¿Por qué no hacemos un gatito con un tomate en rodajas y le ponemos unas orejitas? O hacemos un gusanito con pepinos en rodajas. O sea, hay estrategias que de manera lúdica, o sea, jugando, el niño se relaciona. Porque acá, ¿qué pasa? Muchas veces tienen miedo de los nuevos alimentos. Sí. Ellos están acostumbrados a la leche materna o la alimentación láctea, y después le pasamos a lo sólido que tiene, y era más fácil succionar. Claro. Entonces, en esa transición tenemos que dejar que ellos huelan, toquen, sin dejarles a ellos la responsabilidad de su autoalimentación en el 100%. Y después, más adelante, entonces vamos haciendo estas caritas, estos dibujitos. Entonces ya no es lo que estás diciendo. No le estoy obligando, pero le estoy acostumbrando. Siempre les digo yo a las mamás, esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. Así. Es insistir, pero sin presionar, porque si no termina rebelándose contra esto que hace que en mi entorno, mi mamá, mi abuela, todos se quebranten y se enojen conmigo. Entonces, ¿cómo revertimos eso? Haciendo más amigable ese momento de la alimentación, y no que me obliguen, y obviamente es más fácil revertir 3, 4 años de cierta conducta que cuando tengan 12 y 13 años, que ahí ya están con muchas mañas y saben más que nosotros porque miran todas las redes sociales, ¿verdad? Doctora, vamos con el siguiente material, por favor. Interesantísimo todo lo que aprendimos hasta ahora, y ahora vamos con estas recomendaciones. A ver. Recomendaciones saludables. Ingerir de 8 a 10 vasos de agua al día. Realizar 1 hora diaria de actividad física como juegos, paseos en bicicleta y deportes. Disminuir el consumo de bebidas azucaradas y envasadas. Limitar el consumo de comidas rápidas, frituras, embutidos y con alto contenido de sal y grasas. Al momento de comer, evitar distracciones como ver la televisión, el celular u otras pantallas. La familia debe practicar los hábitos saludables para que el niño crezca en un ambiente favorable. Solo haría un ajuste, o sea, una sugerencia con respecto a la cantidad de agua. A ver. Porque la recomendación de agua también va en función a la superficie corporal y a la actividad física. Ajá. Entonces, un niño de 5 años, de 6, no va a poder lograr tomar 8 a 10 vasos. Entonces eso más bien para los adultos, y ni siquiera, o sea, a veces no necesitan tanta cantidad. Entonces si le decimos que por ejemplo, los menores de 5 años por lo menos que lleguen hasta 4 o 5 vasos, asegurar eso, o 6 podemos llegar. Y luego en el grupo de la adolescencia 6 a 8 vasos, y solamente si tienen actividad física muy intensa, digamos, aumentar esa cantidad, que generalmente lo hacen. Y más con el calor. Más con el calor, si hacen deporte, con más razón.
Ahora, otra recomendación es no esperar a tener sed. Hay que ofrecer antes y tomar nosotros antes, porque cuando yo tengo esa señal interna de sed, significa que ya estoy con una deshidratación del 10%. Recién cuando ahí se deshidrata el cuerpo, libera, digamos, el neurotransmisor que estimula al centro de la sed. Entonces hay que tomar sin tener sed, no hay que esperar, Claro. ¿sí? Y más con este tiempo y los niños que juegan y se distraen, no quieren soltar, entonces a veces somos nomás luego las mamás o los Sí. papás los malitos de la película, pero es nuestro trabajo ofrecer todo el Sí. tiempo. Porque un niño se está jugando, se abstrae del mundo y ni siente frío, calor, sed, Así. hambre, nada. Entonces está en nuestras manos eso, como dice la doctora. Así mismo. Y los embutidos también, eso tiene enormes cantidades de sodio, de nitritos, nitratos, que eso afectan a nivel intestinal, predispone a ciertos problemas, Sí. ¿verdad? En el presente, en el futuro, mucha grasa saturada, el famoso sándwich de jamón y queso, y luego, bueno, ahora más vas a hacer de queso nomás. ¿Por qué? Y porque tiene calcio, porque también tiene grasa, Claro. pero ya no tiene tantos aditivos, digamos, y vamos a sacar el resto, vamos a usar ocasionalmente. Claro. Otro producto que es muy incorporado, ¿verdad? Yo estoy asombrada, es la crema de leche. La crema de leche que le agregan al arroz, al fideo, a todo, y también lo que aportan son enormes cantidades de grasas saturadas. Claro. Entonces, pequeñas cosas que retiramos y el niño empieza a regular. Perfecto. Hacemos un pequeño corte, a la vuelta estamos con las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestra invitada. Volvemos ya. Muy bien, parte final del programa, pero tenemos una consulta que queremos hacer, que ustedes enviaron y quieren hacer a nuestra invitada. Y vamos a ver, por favor. ¿Qué consecuencias a largo plazo puede tener en el intestino el consumo de ultraprocesados? Bueno, realmente los estudios están en desarrollo en este momento, pero sí podemos adelantar de que al cambiar, o sea, el tipo de alimentación determina la microbiota intestinal que vamos a tener. Desde el momento que nacemos, el hecho de nacer por cesárea o por parto vaginal ya determina diferencias. Imagínense. Entonces, a lo largo del tiempo va a variar de acuerdo también a lo que va consumiendo la madre. Y a partir de que se introducen los alimentos complementarios, ¿verdad? Los sólidos, va a volver a cambiar. Entonces hay un grupo de los Firmicutes, se llaman, un grupo de pequeños organismos que habitan en nosotros, que si están muy altos hacen que incluso aumente la frecuencia, o los estudios muestran que podría estar aumentando la frecuencia de alergias, por ejemplo. Luego también crean un microambiente que predispone a la mutación celular y por ende puede generar lesiones precancerosas. Entonces, obviamente que nosotros vamos a seguir insistiendo hasta el final de que con respecto a que lo natural va a permitir que los bichitos protectores sean los más abundantes. Eso constituye una barrera importante, por eso hoy en día se habla del cerebro intestinal, Sí. que hace que muchas reacciones estén comenzando en ese punto, que no es el primer contacto, porque obviamente ya desde la boca se está digiriendo, digamos, ese alimento, y hasta llegar a la parte final va a depender, porque esto también en el colon, que es la última parte del intestino,
también se pueden aprovechar ciertos productos. Hay un 6-7% que de acuerdo a los bichitos que yo tengo, porque ese es el lugar donde se localizan, Sí. voy a recuperar otra vez parte de la energía que estamos consumiendo, que si no tengo una buena microbiota se va a perder. Entonces, definitivamente una pregunta muy interesante, porque poca importancia le damos al intestino. O sea, cuando yo pregunto, ¿te vas bien de cuerpo? Se ríen, pero no sé, yo les digo, es demasiado importante esa información, porque en la medida que nuestro intestino esté trabajando de manera regular, todos los procesos metabólicos también funcionan correctamente. Si no, voy a estar absorbiendo solo un grupo de alimentos, puedo tener lo que se llama esteatorrea, es decir, elimino grasa por el intestino, no absorbo el hierro, los micronutrientes, etcétera. Entonces sí es muy importante. O sea, la disminuir consecuencia a largo plazo del consumo de alimentos ultraprocesados hace daño. hace daño. Bueno, ahí está definitivamente. la importancia de cuidar la alimentación nuestra, de los grandes, y más vale que de nuestros hijos. Doctora, se terminó el programa. Gracias por estar acá con nosotros y Un queremos gusto. invitarte en un próximo programa. Por favor, cuenten conmigo, un placer. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.